Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de Petrología Ígnea. El tema de hoy es diagramas de fase. En particular, vamos a ver el diagrama de fase binario, diópsido y anortita. Vamos a ello. Hola, estamos aquí para aprender de diferenciación magmática usando diagramas de fase. En esta ocasión vamos a usar un diagrama de fase binario, pues vamos a usar dos componentes químicos que son esos dos de aquí. Con esos dos componentes químicos vamos a modelar el sistema diópsido anortita, que nos va a ayudar a entender cómo cristalizan los magmas basálticos. Pero el magma basáltico que vamos a usar hoy va a ser muy simple. Va a ser como si a partir de ese magma basáltico se formara una roca que solamente va a estar formada por diópsido y anortita. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos cuáles son nuestros dos componentes químicos. Ya sabemos qué sistema vamos a modelar y para qué. Y la simplificación es pues que vamos a tener un magma que va a formar una roca que nada más va a tener dos minerales, diópsido y anortita. ¿Qué es lo importante, lo interesante del diópsido y la anortita en esta ocasión? Bueno, pues por ejemplo que no forman una solución sólida, no son una solución sólida. Y por ejemplo que son diferentes tipos de silicatos, ¿no? Uno es un silicato de cadena y otro es un tectosilicato. Si no son una solución sólida, eso quiere decir que en el estado sólido, son inmiscibles, ¿sí? Aunque en el estado líquido son miscibles, son silicatos. Bueno, pues en nuestro diagrama de fase vamos a tener en el eje de las X o en el eje horizontal la composición del sistema, ¿sí? Expresada en la proporción que hay entre nuestros dos componentes químicos. En el eje de nuestra figura se indica la cantidad en porcentaje en masa de este componente, que es este. Y, por ejemplo, aquí va a haber 20% de este componente. Aquí va a haber 40, aquí va a haber 60, aquí va a haber 80 y aquí va a haber 100. Pero como nuestro sistema es binario, el resto de la proporción composicional va a corresponder pues al otro componente, ¿sí? De tal forma que hacia aquí tenemos 20% del componente de la derecha, quiere decir que el otro 80% va a ser de este componente. Y si estamos aquí, donde dice 0, pues va a querer decir que vamos a tener 0% de este componente, del de la derecha, y por lo tanto vamos a tener 100% de este componente, del de la izquierda. Imaginemos que este se llama A y este se llama B.
Entonces, si la composición dice que tenemos 80% de B, pues eso quiere decir que vamos a tener 20% de A. En el eje vertical tenemos la temperatura, que como ven está indicada aquí. Muy bien, composición con temperatura. Perfecto. Tenemos marcada la línea, la curva de líquidos, que va por aquí. Esa es nuestra curva de líquidos. Y también nos marcan el sólidos. ¿Ok? Que pues ya sabemos lo que representan. ¿Ok? Bueno, pues por encima de líquidos todo es líquido. Ahí está nuestro magma, formado por una mezcla en la que los dos componentes que forman nuestro sistema, ¿sí?, están fundidos, ¿sí?, en una mezcla homogénea totalmente miscible. Por debajo del sólidos, todo es sólido y es una mezcla de diópsido y anortita. Es una mezcla de cristales de diópsido y anortita. Es una combinación de esos dos cristales hechos una roca, ¿sí? Va a ser una roca solamente formada por diópsido y anortita. Eso es lo que va a estar por debajo del sólidos. Todo va a ser sólido. Entre el sólidos y el líquidos siempre va a haber una combinación de una fase sólida y una fase líquida. De este lado vamos a tener una fase líquida y cristales de anortita. Y de este lado se va a tener una fase líquida y cristales de diópsido. Aquí lo que te tendrías que imaginar un poco es que está, pues como todo es miscible, ahí están los dos componentes químicos como A y B en forma miscible, libres. Pero ya cuando estamos hablando del estado sólido, estamos hablando de o cristales de diópsido o cristales de anortita o una mezcla o una combinación de esos dos cristales. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo graficar. Vamos a ello. Hola, vamos a ver cómo graficar. Recuerden que estamos viendo el sistema diópsido-anortita. Bueno, esta gráfica, pues como cualquier otra gráfica bidimensional, pues consiste de una pareja ordenada de valores, ¿no? Es una coordenada. Y esos valores son de composición, este eje de ahí, y de temperatura, este eje de acá, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, el único detalle es que en un diagrama de fases no se grafica como en cualquier gráfica bidimensional, X, Y, digamos, sino que aquí sí es muy importante considerar una cosa. Hay que considerar si nos encontramos a una temperatura por encima de la temperatura del líquidos a una cierta composición, o si nos encontramos en o por debajo de la temperatura de sólidos en una determinada composición.
También otra cosa importante es tener en cuenta si me encuentro pues entre la temperatura del líquidos y la temperatura del sólidos. Es importante saber si estoy por debajo de la temperatura del líquidos o por encima de la temperatura del sólidos. ¿Por qué? Porque eso va a determinar cómo yo leo esta gráfica y cómo grafico. Por encima de la temperatura del líquidos a cualquier composición, el sistema es completamente líquido. El sistema es completamente líquido. ¿Y cómo yo grafico ahí? Bueno, pues dada una composición, por ejemplo, o sea, a 20% en masa del componente aluminocálcico, ¿sí? Pues a esa composición, ¿cuál es una temperatura por encima de líquidos? Bueno, tendría que estar por encima de 1350 más o menos, o sea, a 1400 ya estoy por encima de líquidos. Y ahí así se graficaría mi sistema, ¿no? En esas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Pues las que me dan los ejes, las condiciones de composición y las condiciones de temperatura. Pero ahorita estamos viendo casos en los que la temperatura es mayor a la temperatura de líquidos. Por ejemplo, a esa misma composición, otra temperatura por encima del líquido sería 1450 y mi sistema se graficaría así en este diagrama de fases correspondiente al sistema dióxido y anortita. Por ejemplo, a otra composición, a 80 del componente aluminocálcico. ¿Cuál es una temperatura por encima del líquidos ahí? Bueno, pues esa es bastante alta, hasta acá, casi 1500, ¿sí? A esas condiciones, 80 del componente aluminocálcico y 1500 grados centígrados aproximadamente, mi sistema se grafica aquí, en este diagrama de fases. Ahora, consideremos los puntos que están por debajo del sólidos, ¿sí? A cualquier composición, nuevamente, si veamos cuál es una temperatura por debajo del sólidos. Por ejemplo, a esta composición, ¿cuál es una temperatura por debajo del sólidos? Pues esta. Y en esas condiciones, así se graficaría mi sistema. Y a estas condiciones, ¿cuál es una temperatura por debajo del sólidos? Pues esta, 1250. A esas condiciones, 1250 y 80% del componente aluminocálcico, ¿sí? Mi sistema se grafica aquí en este diagrama de fases. Y se puede ver que es sólido y aquí se puede ver que estos son líquido sin ningún problema. ¿Sí? Estos puntos sólidos de aquí, por ejemplo, este lo voy a graficar aquí, todos esos representan pues rocas, ¿no? Formadas por dióxido y anortita. Y todos los puntos acá, pues aquí arriba representarán pues magmas dentro de este sistema, ¿sí? A esa composición. Aquí la cuestión interesante es cuando yo estoy, si empezamos de temperaturas altas para enfriar, podemos ir igualmente, podemos calentar, pero enfriemos. Digamos que nuestro sistema está aquí, ¿sí? Y al bajar la temperatura, eventualmente, ¿no? Su composición no cambia, ¿no? O sea que sigue una trayectoria vertical. Eventualmente, a esa composición, ¿sí? Intersectará la curva de líquidos. ¿Y eso qué significa? Nosotros ya sabemos qué significa. Significa que algo tiene que cristalizar. Y entonces ahora en el sistema hay dos fases, una líquida y una sólida. Y además estas fases tienen diferente composición. Entonces es imposible representarlas con un solo punto en el diagrama de fase, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que nuestro sistema alcanza la temperatura del líquidos, algo empieza a cristalizar y ahora tenemos un sistema en el que coexisten dos fases, una líquida y una sólida. Y no las podemos graficar en el mismo punto porque tienen composiciones diferentes. Entonces, la composición de estas dos fases que coexisten, vamos a ver cómo se hace. Entonces,
Imaginemos que continuamos con este ejemplo. Aquí voy a poner simplemente una línea base, fija en mi composición. Cuando llego a la temperatura del líquido, ¿sí?, el primer cristal comienza a cristalizar. El primer sólido se empieza a formar. Como tengo una composición muy alumínica, pues va a cristalizar el componente alumínico, o sea, anortita. ¿A qué temperatura estoy? Pues a esta. ¿Y cuál es mi composición del sólido? Pues esta. Entonces me grafico aquí. Y entonces, aquí está. Mi sistema ahora se ve representado por dos puntos. Este, que representa el sólido. Este, que representa el líquido, que están coexistiendo, ¿sí?, a la temperatura indicada. Imaginemos que la temperatura sigue bajando. Llevémosla hasta 1350. Esa línea la voy a poner como referencia. Bueno, a partir del momento en que mi sistema llegó a la temperatura de líquidos y que ahora sé que hay dos fases, una líquida y una sólida, la fase líquida siempre se va a graficar sobre el líquidus. Entonces ahí está mi pareja ordenada de datos. Esta temperatura, y he notado que mi líquido ha cambiado de composición con respecto al original, pero ahí está. A esa temperatura, la composición de mi líquido se grafica en el líquidus, y la de mi sólido, digámoslo de una manera vulgar, pues donde caiga. ¿Y qué es el sólido que está cristalizando aquí? Anortita. ¿Y cuál es la composición de la anortita? Pues esta. ¿A qué temperatura estoy? Pues a esta. Entonces mi punto se grafica aquí. Podemos pensar de manera lógica, deducir que en una temperatura intermedia entre los dos casos que acabamos de ver, pues a esa misma temperatura, chicos y chicas, coexisten dos fases, una líquida y otra sólida. La líquida se grafica sobre el líquidus y la sólida, permíteme decirlo así, pues donde caiga. ¿Cuál es el sólido que está solidificando? Anortita. ¿Cuál es la composición de la anortita? Pues esta. ¿A qué temperatura estoy? Pues a esta. Entonces, ¿dónde me grafico? Pues aquí. Entonces es claro ver que la trayectoria del sólido composicional y en temperatura es esa. Y la trayectoria del líquido residual es esa. Y es lógico pensar que se va a seguir por aquí, se va a seguir por aquí y se va a seguir por aquí hasta acá. Y acá también es lógico pensar que esto se va a seguir por aquí, se va a seguir por aquí, se va a seguir por aquí hasta llegar aquí. Un poco viendo pues una disminución de la temperatura. Siempre en todos esos casos, en todos esos puntos ya generalizados aquí, en todos esos puntos yo siempre estoy por debajo de la temperatura del líquidus y por encima de la del sólidus, anclado por mi composición original, que es esta. Entonces, en todo el rango en el que las temperaturas son menores al líquidus y superiores al sólidus, ya hice mis trayectorias, aquí está. Pero entonces aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Lo interesante va a ser qué pasa cuando ahora ya llegué a la temperatura del sólidus. ¿Qué pasa cuando mi sistema ya llegó a la temperatura del sólidus? Bueno, pues eso lo vamos a ver a continuación. Vamos.
Muy bien, una vez que nuestro sistema ha bajado de temperatura y la composición de nuestro líquido ha alcanzado el punto eutéctico, sucede algo muy especial. En el punto eutéctico coexisten 3 fases: líquido, anortita y lo que faltaba para representar nuestro sistema, diópsido. Estuvo cristalizando anortita por un rato. Bueno, ha llegado el momento de que cristalice algo de diópsido. Y en el punto eutéctico ocurre esto. Cuando el líquido residual llega a las condiciones del punto eutéctico, ¿cuáles son esas condiciones? Esa composición y esa temperatura que coincide con la temperatura del sólido. Ahí, cuando el líquido residual llega al punto eutéctico, entonces comienza a cristalizar diópsido. ¿Y cuál es la composición del sólido ahora? Bueno, la composición del sólido ahora va a implicar, ¿sí?, que hay algo de diópsido y hay algo de anortita. Por lo tanto, ya no se puede quedar pegada hasta el eje de allá. Y progresivamente va cristalizando diópsido. Y ese diópsido, la composición del diópsido coincide con la composición de este componente químico. La composición de la anortita coincide con la composición de este componente químico. Hay veces que los componentes, ¿sí?, coincide, la composición de los componentes coincide, digamos, con la composición de las fases que se forman. Pero eso no sucede en todos los diagramas de fase. Entonces, bueno, no se confundan, comienza a cristalizar diópsido, que equivale a esta fórmula química, ¿sí? Y por eso la composición ya no tiene que estar cargada hacia siempre anortita, sino que ahora ya comienza a haber cada vez más diópsido, por ejemplo. Y todo eso ocurre a la temperatura eutéctica. Por eso todos esos puntos caen ahí, sobre el solidus. ¿Qué fases están coexistiendo, chicos y chicas? Bueno, pues digamos que va sucesivamente cambiando. Cuando recién llegué al punto eutéctico, coexiste esta fase con esta fase. Y conforme avanza la cristalización, coexiste este líquido ahora con este. Ahora con este. Y conforme avanza la cristalización, coexiste este líquido ahora con este. Y así, después con este. ¿Por qué? Porque el diópsido y la anortita en las condiciones eutécticas cristalizan en la misma proporción. ¿En cuál proporción? Pues en las proporciones eutécticas, estas. En las proporciones eutécticas, en las condiciones eutécticas, siempre va a cristalizar un 40% de diópsido, de anortita, perdón, y un 60% de diópsido, siempre. Y la composición de los sólidos totales va a ir avanzando en esa dirección. Y progresivamente va a haber menos líquido. Pero la composición del líquido no se mueve. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve y se queda ahí? Porque diópsido y anortita están cristalizando en la misma proporción. Por eso la composición del líquido no se mueve. Pero su volumen se va agotando. Se va agotando. Y cuando la composición de los sólidos totales llegan a la composición original, ¿sí?, la última gota del líquido se extingue, se agota, se acaba. Y entonces ya soy todo sólido. Y si sigue bajando la temperatura, mi composición va a estar dada por, pues, la temperatura que tú me digas y mi composición, que es la original. Entonces, esto es muy importante. En un sistema como este, dependiendo de si estoy a temperaturas por encima de líquidos,
por abajo del solidus o entre ellas, es como voy a leer y a graficar mi sistema en el diagrama de fases. Mientras esté dentro de estos campos, o sea, en temperaturas que están dentro de este campo, tengo que considerar que mi sistema se compone de más de una fase, ¿sí? Y no puedo graficarlas juntas en un mismo punto. Y entonces tengo que graficarlas por separado. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos saber qué tanto líquido y qué tanto sólido hay a cualquier temperatura que nosotros queramos investigar. Vamos a ello. Bueno, y para finalizar nuestro estudio de este diagrama de fase, tenemos que ser capaces de saber la proporción de las fases que están coexistiendo en nuestro sistema a una determinada temperatura. Fíjense cómo ya puse la trayectoria del líquido aquí en naranja y la trayectoria del sólido ahí en un color morado. Y me permití indicar ciertas temperaturas con líneas verdes. Esta, las líneas verdes están ahí adentro en la gráfica, ¿no? También me permití indicar con otra línea verde aquí la referencia de nuestra composición original. Entonces, elijamos una temperatura, elijamos a 1350. A esa temperatura, pregunta por ejemplo de examen, ¿qué fases están coexistiendo en tu sistema? La respuesta es, bueno, a esa temperatura están coexistiendo dos fases, una líquida y otra sólida. La fase líquida está representada por este punto y tiene esta composición, cayó en 50. Y la fase sólida que está coexistiendo con ella es esta. ¿Y qué composición tiene? Esta. 100% de este componente, o sea, anortita. Muy bien, gracias. Ya me respondiste la primera parte de la pregunta del examen. ¿Qué fases coexisten y qué composición tienen a esta temperatura? Y me dijiste, bueno, coexiste un líquido de esta composición y un sólido de esa composición, de composición anortita. Bueno, gracias. Y ahora, ¿cuál es la proporción entre estas dos fases, entre ese líquido y ese sólido? Bueno, vamos a ver. Para ello nos sirven justo las líneas verdes. La línea a temperatura constante, la línea horizontal, que une a las dos fases que están coexistiendo a esa temperatura, ¿sí? Esa línea se le llama tie line. Una tie line une a las dos fases que están, o une a las fases que estén coexistiendo a una determinada temperatura en tu sistema. También le puedes decir una línea liga. Tie es corbata. Es la línea que está enlazando a estas dos fases que están coexistiendo. Necesitas la línea liga. Y necesitas como referencia la composición original. ¿Por qué? Porque es la proporción entre estas rectas la que te va a indicar la proporción entre las fases que están coexistiendo.
Fíjate cómo este segmento de recta se va haciendo cada vez de menor longitud a temperaturas más bajas, ¿no? De hecho, a esta temperatura, ese segmento de recta es esencialmente nulo, luego ya creció un poquito, luego ya creció otro poco, ya creció otro poco, y aquí llega a este máximo. ¿Sí? Y este segmento de recta permanece igual todo el tiempo. De hecho, el que sí que va variando es este segmento de recta. Este segmento de recta es nulo, luego es así, luego es así, luego es así. Es decir, al ir disminuyendo la temperatura, este segmento de recta va creciendo en longitud. Te lo digo así para que sea un poco más visual para ustedes, se los digo así. Entonces, ese segmento de recta que va aumentando en proporción, pues representa la fase que va también aumentando en proporción mientras disminuyo la temperatura. ¿Cuál es la fase que va aumentando en proporción mientras disminuye la temperatura? Pues el sólido. Y entonces ese segmento de recta representa el sólido, la proporción del sólido. Si yo a ese punto le pongo X y a este le pongo Y y a este le pongo, por ejemplo, A, ¿sí? El segmento XY sería el 100% de mi sistema, sólido y el líquido. Pero el segmento XA representa lo sólido y el segmento AY representa lo líquido. Y mi pregunta es, ¿cuánto hay de sólido? Bueno, si XY es el 100, pues XA, ¿cuánto será? La respuesta a eso va a ser el porcentaje del sólido. Si haces lo propio para este segmento, pues la respuesta será la proporción del líquido. Y así lo puedes hacer para cada caso. Para cada caso. Analicemos el caso en el que justo el instante en el que tu magma atravesó la temperatura de líquidos. ¿Sí? En ese momento, la proporción de sólido es insignificante. Por eso aquí el segmento de recta es nulo. Tendría yo que bajar tantito más la temperatura para que ese segmento de recta empezara a ser significante. ¿Sí? Justo en este momento, justo en este caso, pues podrías pensar que la proporción es prácticamente 99% líquido y 1% sólido o menos, ¿no? Todos estos casos, pues digamos, creo yo, son fáciles. Pero ¿qué hay del caso donde llego aquí, al punto eutéctico? Cuando el líquido llega al punto eutéctico, justo en el momento que llega al punto eutéctico, ¿cuáles son las fases que coexisten? Bueno, es ese líquido con este sólido. De tal modo que al hacer mi tie line, aquí tengo mis proporciones. Ahí tengo mis proporciones. Pero ¿qué tal cuando el sistema siga cristalizando y el sólido ya no se encuentre allá, sino se encuentre acá? Bueno, entonces ahora las fases que están coexistiendo es el líquido en el punto eutéctico y este de aquí. Y eso quiere decir que mi tie line ahora es esta de aquí, y aquí están mis proporciones. Pero ¿qué tal
que esto sigue cristalizando y ahora llego acá. Bueno, pues ahora mi timeline va a ser esta. Y ahora mi proporción ya disminuyó, ¿no? Y ahora mi proporción es esta. Y así hasta que... Aquí, ¿cuál es la proporción que se va haciendo chiquita? Pues esta, la del líquido, la que antes permaneció así. Ahora se va haciendo chiquita, chiquita, chiquita hasta que ya no queda de líquido y todo el sólido se encuentra otra vez en la temperatura original. Y he terminado. Entonces, en cualquier momento, en cualquier examen, se te podría hacer la pregunta, oye, pues a tal temperatura, ¿qué está pasando? A tal temperatura, ¿qué fases coexisten? ¿Qué composición tienen? ¿Y en qué proporción están? En la temperatura eutéctica, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la composición del sólido cuando ya cuando todo el líquido se acabó? Pues tendrías que decir esto. En fin, te podrían hacer varias preguntas acerca de esto. Te podrían decir cuál es la composición del magma antes de llegar a su temperatura de líquidos. Entonces, bueno, esperemos que estas explicaciones con estos diagramas les ayuden a estudiar los diagramas de fase y entender cómo cristalizan los magmas. Adiós.